Estas son mis compañeras. Soy el hada buena del sur. Y yo, la reina de corazones. Y hoy seremos vuestras vuestras guías. Pero antes de comenzar, queremos explicaros algo. Mucha atención. El mundo está lleno de historias. Y todas esas historias están aquí, en el libro de la vida. En él se encuentran muchas verdades. Algunas incluso son ciertas, otras no tanto. Pero aunque no os creáis alguna de estas historias, hay una cosa que no admite duda. En nuestro planeta se encuentra el centro del universo. Y claro, justo debajo está la tierra de los recordados. Un lugar mágico y alegre en el que habitan aquellos que perviven en el recuerdo de sus seres queridos. Si nos permitís, para celebrar que estamos hoy aquí, os guiaremos por algunos rincones del reino donde habitan personajes a los que todos conocemos, pero no recordamos con tanto cariño como deberíamos. Tal vez, después de este recorrido, cambie vuestra percepción sobre ellos. Pero bueno, eso ya lo decidiréis vosotros al final. Y aquí en adelante, ya sabéis, guardad silencio, prestad atención y mucho cuidado. Nunca se sabe si llegan comemos. Quitaos la voz o convertiros en algo. Pero en fin, no os preocupéis que estamos a vuestro lado durante todo el camino. Y nuestra primera parada será Bajo del Mar. Los mares siempre he sido mi vida. No bromeo cuando digo bruja soy. Hay mucha maldad dentro de mí. Bueno, no me gusta alardear. Soy poderosa en el mar y sé reinar. Sé que soy la más malvada. Sin mi magia no hacéis nada. ¿Queréis ver más? La más odiada en el mar. ¿Por qué será? Yo soy una chica mala y me encanta ser villana. Es lo mejor. Madre mía, qué tía más pesada. ¿En serio, no aburres a tus amigas? Me llamas pesada tú a mí, tú que eres una tía consentida que siempre lucha por lo que no se puede tener y no puede estar contigo. No me ataques a mí. Pues claro que me lo das todo. Con esta cara y este cuerpo, ¿quién te va a hacer? En cambio aquí, te venís saliendo dando lo más rápido posible. No entiendo cómo puedo ser tu hija. ¿Crees que te estás pasando un poco? No tengo la culpa de que la naturaleza ya esté conectada. Mira a tu padre, hijo, vaya que tiene y cómo se conserva. A mí me toca Pues no lo sé, pero es que encima te tocó ser bruja. y a mucha honra, sin mi magia que todo lo puede, nunca hubiera tenido tus piernas. Yo solo quería mi final feliz, pero tú me la rebajaste. ¡Malcriada! ¡Villana! ¡Basta ya! Menudo ejemplo les estáis dando. No sabía. Pero bueno, continuemos con el programa. Nuestra siguiente parada será Agrava. Yo soy Jafar, el gran Jafar, el hechicero. Soy audaz, bravo y tenaz, no como Ali. Mi magia es sensacional y mi perilla es genial. Denme rendido, sabéis que soy Jafar. Madre mía, Dios mío, los tipos. La verdad que Escúchame. ¿Has dicho que tu perilla es genial? Pues claro, ¿no la ves? ¿A que sí es genial? Está pasada total. O sea, eso lo lleva mi abuelo. Madre mía, sois un par de ratas callejeras. Tú, Ali, tú eres nadie. Tú no eres nadie si no hubieras sido por el gran genio. Y tú eres una niña consentida que no quería salir cuando se convirtió en príncipe. Menuda coincidencia. Que me ha llamado todo esto que... ¡Ay! pará, deja, no vale la pena. Ay, qué bueno, da mucha lágrima, la verdad. Normal. Esto es feo y todo tonto. Pero ¿por qué os medís siempre conmigo? Como si no yo tuviera bastante ya. Madre mía, qué mal lo pasaba yo cuando era pequeño y me abandonaron con los del circo. Me habría encantado preguntarte. ¡Oye! Hasta que pude conseguir un gran camino, pude convertirme en gran visir real. Hasta que yo, la chunga esta.
quitándome todo el protagonismo, dejando de hacerme bullying a perros. ¿Cómo vamos a salir? ¿Se sale, tío? De guardar la compostura en la bella aburre. Ya te abarcando de la copa. Patético, que eres un padre. Encima haciéndonos creer que malo con sus trucos de magia baratos. Trucos de magia baratos, ¿eh? ¡Ahora mira! Mejor continuamos. A continuación visitaremos el reino de Mundo. Igual denunciar. Allá. Ya aunque algo así. Sí. ¿Puedes callar de una vez, por favor? Déjala, ¿no ves Dios. que intenta hacerse la buena aunque no muchas cosas? Yo siempre quise ser la buena de la película, pero no es posible en comparación con esta niñeta perfecta. Que con esa belleza de rubia enamora. Malecita, no me toques el teléfono. Además, ya sabes que aquí ni tú ni yo somos tan buenas. Que se supone que sois rivales. Ya, hijo, pero ¿qué más da? Además, estos no se enteran de nada. Tenemos que ceñirnos a lo que pone el guión. Y ¿Qué punto. guión? El mismo que dice que tengo que pincharme con una rueca cada vez que alguien lee el cuento o ve la película. Sí. Sí, pues ya tengo el dedo peleado. Joder. Veo que eso de felices para siempre no me está. Mira, sinceramente estoy más que harto de vosotras. Tú te conviertes en dragón para matarme y tú continuamente durmiendo siestecitas para que te despierte con con un beso. Perdona, como si me gustas despertarme y ver tu cara. Amargado. ¿Cómo? Mira, voy a decir una cosa. Tú, Aurora, te quejas de pincharte con la rueca, pero yo me pincho con tu bigote cada vez que te beso. Y tú, Maléfica, mejor no te rías tanto porque tus axilas cantan mejor que tú. Mira, la próxima vez que vayamos a hacer esto, espero que haya un mejor reparto de personajes, ¿vale? Porque sois inaguantables. Dios mío. Depilarse duele, ¿vale? ¿Y vosotros qué hacéis aún aquí? Iros. En fin, continuemos.